Y ahora el capítulo 3, que son las clases expositivas. La clase expositiva como una estrategia de enseñanza que utilizamos mucho los docentes. Y fíjense si en este espacio virtual no utilizamos a full la exposición. Esperen que se va sumando alguien más. Entonces, bueno, fíjense si pudieron empezar a ojear un poco el artículo. Al principio da un ejemplo de una exposición de una docente. ¿Y cómo es esa exposición de la maestra con los chicos de sexto grado? ¿Cómo es esa exposición? A ver, ¿qué características tiene? La maestra arranca con preguntas. Con preguntas. Arranca con preguntas. ¿Y qué más? ¿Cómo sigue después? ¿Sigue hablando ella todo el tiempo de corrido? ¿Cómo es? ¿Un monólogo? No, empieza a interactuar con los alumnos. Bien, empieza a interactuar con los alumnos, empieza a interactuar. Hace alguna pregunta, da una explicación, después si hace una pregunta, una alumna pregunta algo, dice algo, después aclara sobre eso que dijo el alumno, y se va, a ver, fíjense que este tipo de exposición, que es una exposición, no es que el maestro está hablando un monólogo de 2 horas sin intercambio de palabra con el alumno, sino que hay preguntas en el medio, hay, no discusión digo, pero bueno, le pregunta al alumno cosas. Y lo que le pregunta al alumno, tiene que preguntar de manera tal que lo que está exponiendo el docente, el alumno lo pueda relacionar con algo que ya sabe. Por eso hablamos de que la clase expositiva genera aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir? Vieron que otro de los subtítulos que dice la clase expositiva favorece aprendizajes significativos. Si está presentada así, sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una habilidad también exponer de esta manera, que a medida que uno va hablando, él lo explique de manera tal y haga las preguntas en los momentos adecuados, de manera tal que el alumno lo pueda relacionar con lo que ya tiene, que, no que le resulte familiar, que lo cubra de sentido. Si ustedes le piensan, supónganse que le empiezan a hablar sobre un tema que desconocen totalmente, ¿no? Sobre la teoría de la relatividad. Yo no tengo ni idea. Les empiezan a hablar, difícil, empiezan a exponer. Uno no va a entender nada, pero si lo agarra, si el que les va a contar sobre la teoría de la relatividad, quizás es un docente que sabe de didáctica y que tiene estos tips para exponer, quizás empieza a contarles la teoría de la relatividad de manera tal que ustedes lo puedan entender. ¿Por qué? Porque pone ejemplos, hace comparaciones, ¿m? Y eso le permite entender a uno que también aparece como recurso cuando uno está exponiendo el uso de analogías o comparaciones. Porque le resulta más fácil al que está escuchando poder hacer una relación entre lo que el docente está queriendo enseñar o le está diciendo con lo que ya sabe. Porque a veces son complejos los conceptos, son complejos. Entonces, una comparación, un ejemplo también, sirve para que a medida que el alumno va escuchando lo pueda relacionar con su estructura de conocimiento, con los procesos cognitivos que va llevando a cabo, y con su estructura de conocimiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Mm? Y fíjense que cuando el docente está hablando y cuando yo les estoy hablando a ustedes, eh, ustedes, cada uno en la cabeza de ustedes se va, o sea, tiene conceptos que están relacionados de determinada manera sobre este tema, ¿no? Uno dice, bueno, está hablando de exposición, es una estrategia de enseñanza. La estrategia de enseñanza es necesaria o la tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar y la planificación. Entonces uno va haciendo una relación de lo que les voy diciendo. Entonces, cuando el docente expone, cuando el docente habla, tiene que exponer de manera tal que el alumno pueda ir relacionando con los conceptos que tiene y armar una red, un mapa conceptual en su cabeza. Ustedes lo van armando y todos tienen. Y si cada uno armaría un mapa conceptual con los conceptos que estamos trabajando, cada uno lo armaría de una manera diferente, seguramente. Entonces, la exposición, o el docente cuando expone, tiene que serlo habilidoso para
para procurar que lo que está diciendo el alumno lo pueda incluir en su estructura de pensamiento. No sé si me explico. ¿Cómo lo incluye? Con comparaciones, con ejemplos muchas veces, porque le permite entender. Cuando el chico dice, ya entendí, ya lo está procesando y lo está incorporando a su estructura de pensamiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Y fíjense que hay un ejemplo interesante que muestra diferentes mapas conceptuales que representan lo que el alumno entendió, ¿no? Entonces, justamente ese mapa conceptual de alguna manera representa la cabeza, cómo está procesando la información el niño. Entonces, cuando el nene está hablando, cuando está contando que entendió y omite algún concepto, ahí está la intervención del docente para incluir ese concepto en esa estructura de pensamiento. Con la explicación, digo, ¿no? Esperen que está entrando algo. Disculpen un minutito. Me disculpan que no está llevando al chico al colegio, mi marido, lo voy a matar. Tendría que estar 2 menos 10 en el colegio. No, se dan cuenta. Un minutito. Recién salen ahora, van a llegar. Yo con el horario soy. Y estos viven su vida loca. Si estoy en el instituto no me entero de estas cosas, ¿se dan cuenta? No me entero de nada. Pero acá, por eso quiero en el instituto, por eso, ¿se dan cuenta? Me voy allá y no me entero de nada. No me hago mala sangre. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la clase expositiva se asocia a ¿qué? Que vimos el año pasado, a una pedagogía. En pedagogía. La tradicional. Pedagogía tradicional, que el maestro era el que hablaba solamente y el alumno escuchaba. Claro, porque la exposición se la relaciona con eso. No, exposición es mala palabra. No. Si es una exposición que favorece los aprendizajes significativos, es fantástico que el alumno, a medida que va escuchando, puede ir participando, el docente pregunta, a partir de lo que responde el alumno, hay una contrapregunta o repregunta y sigue explicando. Y da la posibilidad que el alumno pregunte si hay algo que no entienda y a partir de lo que no entiende, ahí direcciona su exposición, pero siempre intentando lograr que su exposición, lo que va diciendo, el alumno lo pueda relacionar con lo que ya tiene. Y ahí se torna significativo, le encuentra sentido y lo entiende. Si le hablamos en difícil y no procuramos ningún nexo entre lo que digo y su estructura de pensamiento, sonamos, no va a aprenderlo. De memoria sí, va a repetir de memoria lo que digo, pero no entendió nada. Y nos pasa a nosotros, a los adultos, cuando estamos escuchando algo, ¿no? Cuando estamos escuchando algo o alguien dice algo y vos te das cuenta, este tiene alma de maestro, porque lo dice de manera tal, pone ejemplos, pone analogías, bueno, y uno lo entiende, por más que sea muy difícil lo que está diciendo. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Entonces, lo que estamos viendo es las bondades las bondades y cómo tendríamos que usar la exposición, que no es mala palabra, usándola así, ¿no? Hablando 2 horas, un monólogo sin sentido y el otro no sabemos por dónde va, ¿no? Porque la pregunta también, ¿para qué sirve cuando estoy hablando? Y hago una pregunta. Para conocer los conocimientos previos que tiene el alumno. Claro, exactamente, para saber qué saben los chicos, para saber si están entendiendo, ¿no? Uno hace una pregunta cuando está a ver si lo están siguiendo o no. Ahí se suma Matías, pero creo que es... A ver, Matías López, bueno. Y por otro lado, también muestra,
bueno, esto que yo les decía, ¿no? Que muchas veces otra de las cuestiones que plantea en torno a la exposición la autora es la superación de la clase magistral, el modelo de exposición y discusión. Esto con que les decía yo, bueno, esto de establecer o utilizar un organizador comparativo, ¿no? Comparar, establecer las comparaciones entre lo que quiero enseñar y una situación, porque eso sirve de nexo, de puente entre el contenido que quiero enseñar con la estructura de pensamiento. Y por un ejemplo muy acertado, digo, ¿no? Son las analogías. Justamente para hablar para química, enlaces químicos. Los enlaces químicos covalentes que unen los átomos pueden compararse con el juego en el que dos personas tiran de una cuerda, cada una para su lado. Es una analogía. ¿Por qué utiliza esa analogía? Para entenderle, para que el alumno entienda cómo es el juego entre los átomos. Que yo no tengo ni idea, ni les digo, de química, nada. Entonces, está bueno cuando uno está exponiendo utilizar este tipo de analogías. Y también hace mención al organizador expositivo. Y a ver esto que entendieron, el organizador expositivo. Como que un espacio para colocar ideas, fichas, ir armando reflexiones que van diciendo los alumnos con la maestra, algo así, ¿entendés? Bien, pero estos organizadores expositivos, ¿qué pasa? Hay un concepto central y de ahí se relaciona, vamos para abajo en jerarquía. ¿eh? Y hay un ejemplo, hay por ejemplo, funciones vitales de los vegetales, nutrición, obtención de materia, obtención de energía, así un orden. No podemos ponerlo para cualquier lugar. Ahí se va sumando alguien. Colocarnos en orden. También hay que colocarlos en orden porque no es que, a ver, hay conceptos que son subordinados, que tienen jerarquía, que están dentro de otros. Entonces, bueno, también establecer las relaciones, cuál va primero o cuál es el principal del cual están subordinados otros, es importante destacarlos. Y también lo que sería bueno, que a medida, yo a veces lo hago, pero a veces me despisto, mientras uno está exponiendo, ir destacando estas palabras importantes en el pizarrón, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a la organización de la cabeza del niño. Si yo pongo las palabras, estos organizadores, que lo llama organizador expositivo, justamente sirve para organizar el pensamiento y la estructura del pensamiento de los niños, ¿no? Uno empieza con su exposición y va destacando los conceptos más importantes y cómo se relacionan. Y eso es una ayuda para el que está escuchando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la clase expositiva, fíjense que tiene varias bondades. O sea, tenemos algunos beneficios de las clases expositivas. Como les digo siempre, siempre que la exposición no tiene que ser un monólogo, tiene que ser un ida y vuelta, que a veces, quizás cuando uno da las primeras clases, y sobre todo cuando tienen que dar alguna práctica, en tercero o en cuarto, a veces tienen, digamos, aprenden el contenido, ¿no? No se quieren olvidar de nada, a ver si me olvido de algo y tengo que dar todo esto, tengo que dar, por ejemplo, rosas, y tengo que hablar todo el gobierno de rosas y tengo miedo de perderme algo. Entonces, esto de interactuar con el otro, a veces cuando uno es principiante, es novato, se complica porque si pregunto me pierdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, es una práctica que uno la va reforzando a medida que va pasando el tiempo, que va teniendo experiencia. ¿Estamos? Porque a veces uno se pierde. Y ni le digo si tienen que armar un esquema en el pizarrón. Pero, ¿qué pueden hacer? Traerlo ya armado. Y a medida que uno va hablando, va destacando los conceptos claves. Porque ya lo tiene masticado. Porque cuando uno da clase, esa clase se supone que la preparó, la estudió, la organizó. No es que va así. Sabemos que tenemos la planificación, que lo primero que tenemos que hacer es planificar.
Antes que planificar tengo que estudiar primero, porque si no, no puedo planificar. No puedo planificar un contenido si no estudio. No puedo, no puedo. Lo primero, a ver, tengo que dar regla de 3. Bueno, ¿qué es la regla de 3? Directa, inversa, ¿cuál tengo que dar? Bueno, estudio la regla de 3. Después veo cómo hago para darla. Pero primero tengo que entender el concepto, el contenido. ¿Me explico? Y así con todos los contenidos. No puedo enseñar algo que yo no sé. ¿Cómo voy a hacer para que el alumno entienda algo que yo no entiendo, que lo digo de memoria? Uno se da cuenta cuando el alumno repite de memoria y no está entendiendo lo que está diciendo. Ojo con eso. Entonces, también por otro lado, la autora plantea que, por otro lado, no, en función a esto, que tiene algunas bondades las clases expositivas, ¿no? Algunos beneficios. ¿Cuáles serían? A ver. Que son económicas, dice acá. ¿Por qué? En términos de planificación son económicas. Muy bien, exactamente, son económicas. Porque, a ver, vos podés decir, bueno, vos vas a decir que vas a exponer sobre un tema, pero tenés que poner las intervenciones que vas a hacer. Eso es importante. Las intervenciones que yo voy a hacer a medida que voy hablando sobre un tema, que puede ser que a partir de una imagen yo empiece a exponer. ¿No? A partir de una imagen, yo pregunto qué ven en esa imagen, por qué les sugiere eso, y a partir de lo que te dicen los alumnos, vos empezar con tu exposición. Obviamente que puede ser a partir de una imagen, que puede ser a partir de un video, pero uno tiene que tener de antemano qué preguntas va a hacer a medida que va exponiendo. Entonces, cuando uno va exponiendo, a medida que pregunta, expone, y así va dando la clase, ¿no? Porque muchas veces ponen, voy a explicar, y no invento nada, chicas, todo esto lo voy leyendo en los planes. Voy a explicar las partes de una historieta. No digo, bueno, no vas a explicar nada, la parte de una historieta. ¿Qué voy a hacer? Trabajo con una historieta, presento una historieta, muestro una historieta. Cuando digo las partes, digo, ¿vieron la nube, la onomatopeya, bueno, todo eso? El diálogo, las nubes de diálogo, bueno. Entonces, a partir de mostrar una historieta, vos vas preguntando qué sugiere, y después vos sí vas contando. Pero en realidad los chicos saben mucho más de ese tema que de lo que vos pensás que saben. ¿Por qué? Porque saben que eso significa que está pensando. Entonces, ¿para qué se lo voy a decir yo si lo pueden decir los chicos? Entonces, no es que tienen que explicar. Por eso es importante las preguntas que ustedes van a hacer. A veces la exposición es más cortita y a veces más larga. Sobre todo cuando uno trabaja historia o ciencias naturales, ahí la exposición es más larga. Ahí son exposiciones que quizás lleva un tiempito. Pero digo, el docente tiene que enseñar, ¿no? A ver qué te pareció, qué hiciste, cómo lo hiciste. No. Tengo que saber el contenido, si no, no puedo guiar a los alumnos. ¿Estamos? Bien. Acá decía la compañera que es económica, bien, no cuesta nada planificarla, muy bien. ¿Qué más? ¿Para cuándo se usaría una exposición? Dice, sugiere, pero bueno, cada uno lo puede usar. Cuando empezamos un tema nuevo, ¿no? Un tema dice, bueno, voy a introducir este tema y hago una exposición. A ver, Gabriela, ¿qué más? ¿Abre este micrófono? Dice que son flexibles también. Claro. Exactamente. Ojo con eso, porque como son flexibles, uno se puede ir de tema. Claro. Ojo. Hay que estar atento con eso. Porque quizás un chico te pregunta algo y vos te despistaste y te va por otro lado. Claro. Ojo. Bien. A ver qué más. Sistematizan y sintetizan. Bueno, ¿qué cosa? Concepto, punto de vista. Bueno, porque, digamos, como es más económica y es rápida, enseguida uno puede llegar a la síntesis. Pero para llegar a esta síntesis, o sea, uno lo puede hacer también, como bien decían, al comienzo de un tema y también cuando cierra un tema. Pues para cerrar, para sintetizar. Y ahí, cuando sintetizamos y cerramos el tema, bueno, tengo que siempre preguntar y cuestionar a los chicos. Y después el docente a su aporte, por supuesto. Cierra la idea, cierra la síntesis, le pone el vocabulario específico que quizás el niño no lo tiene o no lo usa. Bien, ¿qué más?
Esos 3 estaban, profe. Ah, bueno. Después acercar información que no esté en la bibliografía, decía. Sí, posibilitaban acercar información. Bueno, muy bien. Claro, porque el docente cuando está exponiendo, quizás, más allá de lo que dice el texto, le agrega otros conocimientos que tiene, o de otros textos, por supuesto. ¿Y qué dificultades o qué desventajas puede llegar a tener la exposición? Y el tema que puede ser que los alumnos aprenden de memoria, si el docente solamente habla y aprende lo que dice el maestro, nada más como que repite. Exactamente. Por eso tiene que ver con con la exposición en sí, ¿no? Hay que saber exponer, porque si va a ser 2 horas de monólogo, lo único que hacen los chicos se quedan así y escuchan. Y uno se duerme, otro le pone auriculares y vaya a saber por dónde anda. Entonces hay que estar todo el tiempo creando, justamente cuando uno está exponiendo, creando ese conflicto en la cabeza, que diga, ¿cómo es esto que me dice? A ver, ¿cómo es? Obviamente que la clase no va a ser todas las 2 horas de exposición. Obviamente va a tener un momento de exposición, después un momento que va a ser otro trabajo. ¿Vieron que hablamos de momentos de la clase? Quizás el primer momento sea de exposición, pero después no. ¿Sí? Bien. Y también, bueno, menciona que si la exposición va en un solo sentido, que el docente habla, y no hay interacción con el alumno, bueno, no sabe por dónde anda el alumno, porque justamente si vamos preguntando, somos observadores y vemos las caras, los gestos, a ver si van entendiendo lo que voy diciendo, bueno, y hay una ida y vuelta, uno puede ir haciendo un monitoreo por dónde van los alumnos, si van comprendiendo o no. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces la exposición es una estrategia de enseñanza que hay que usarla bien. No hay que tenerle miedo, no es un cuco. ¿Estamos? Pero justamente lograr una exposición que procure aprendizajes significativos o que favorezca aprendizajes significativos, quizás las primeras clases no, pero con el correr de las clases los van a ir logrando. Con la experiencia, digo, ¿no? Que uno se suelte más, que ya después de haber dado 2 o 3 veces este tema, porque lo di 3 años seguidos, ya sé, ya lo tengo recanchero, ya sé que me pueden decir, si no me dicen pregunto, y bueno, te da la experiencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este tema? Plin caja parece que es horrible de así, pero bueno. Otra cosa mariposa. Bueno, estuvimos viendo la exposición como una estrategia de enseñanza. Yo quería trabajar dentro de este texto, de ese libro, que ustedes lo tienen ahí, creo que está todo digitalizado, ¿puede ser? Bueno, se los digo para que ustedes, con su inquietud, con su curiosidad, analicen el uso de imágenes. No les voy a pedir, no lo vamos a ver, pero bueno, si en algún momento tienen ganas de seguir leyendo, bueno, el uso de imágenes, porque el uso de imágenes, sobre todo en ciencias naturales y sociales, van a utilizar un montón. En las didácticas de ciencias naturales y sociales, un montón, sobre todo en sociales, y el análisis de imágenes. Y si se fijan, las imágenes que hay son muchas, bueno, y a veces también para trabajar, no sé, algunos conceptos de prácticas del lenguaje también puede ser, pero para trabajar historia es seguro. Entonces, ténganlo en cuenta, lo tienen digitalizado, que les sirva de apoyo para cuando tengan que en algún momento dar o que tengan que plantear el uso de imágenes para alguna de las didácticas, preparar un plan. Vamos, pero bueno, el tema es que no voy a llegar y lo que quiero trabajar es el tema de evaluación, que el año pasado quedó medio ahí porque yo sabía que lo iba a trabajar este año. Entonces este año no puedo decir lo dejo medio ahí porque lo voy a trabajar el año que viene, no, es este año. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar, no voy a comenzar hoy, voy a trabajar algunos saberes previos de ustedes en torno a la evaluación, a ver qué piensan en torno a la evaluación. Y como les digo, vamos a trabajarlo por lo menos tres clases. Las clases que queden van a ser de evaluación. Y van a tener que hacer un trabajo de evaluación también. ¿Estamos?
¿sí? Y lo que les pido que a las compañeras, si la semana que viene van a tener la otra parte, van a tener que exponer para psicología, el otro jueves, que ya no sé a dónde me voy, hoy que es 14, 21, 28, el otro jueves les pido por favor que si nos juntamos, nos tenemos que reunir, que trate de estar la mayoría. Está bien, que puedan juntarse, que no me pongan excusa, no, porque tengo, en lo posible la mayoría puede estar. Profe, pero igual rendimos, al menos hoy, a partir de las 3, nos dijo la profesora. Yo rindo por ejemplo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que me pasaba en la presencialidad, mira lo que me pasaba en la presencialidad, porque con Marisabel, con Marinés, siempre tiene a las 3 después que yo. No, ¿hoy qué es? No, me confundo, no. ¿Ustedes que están en primero? ¿Por qué tienen psicología hoy? Segundo. Tenemos psicología con lazo. No, me confundí. Pero en primero teníamos con María Inés también, después creo que usted. Tenían también, con Marinés y así. después me tenían a mí. Entonces, ¿qué pasa? Me pasaba en la presencialidad que yo los martes, que yo tenía las 3, yo las martes a la 1 tenía... me agarró, didáctica, porque están cansados. Didáctica. Entonces, ¿qué pasaba? No me daban bolilla. Yo hablaba, y les explicaba, y estaban todas, te das cuenta que estaban repasando. Digo, chicas, a ver, repasen, felicidades, me voy a tomar un café y listo. Les dejaba la última media hora para que repasen. Entonces, digo, ya sé que tienen las 3, pero pasa eso, que como tienen que repasar y que se ponen nerviosas, no me escuchan. Entonces, la media hora digo, bueno, a mí chicas, lo que me pasa es que la estoy escuchando y estoy recordando los conceptos de psicología, el esquema cognitivo que hay que aprender de lo previo. Ya lo sé. Ya lo recontra sé porque yo lo he hecho. Cuando tenía que dar en la facultad un parcial a las 8 de la noche y tenía clase a las 6 de otra materia. Y no escuchaba nada de lo que me decía, qué sé yo. Felicidades. Profe, bueno, igual somos un montón hoy con usted, porque realmente siempre somos 2 o 3 con cada profesor. Es una lágrima. Bueno, así que vamos a festejarlo. Ahora me voy a tomar una gaseosa, no tomo vino. Me voy a tomar una gaseosa y voy a festejar. Bueno, bienvenido sea. Qué suerte. Bueno, lo que les pido es que para el 28 estén todas las que puedan. Hagan publicidad, digan que hago un sorteo de un auto, no sé, con las presentes, digan algo de eso. ¿Sabe lo que pasa, profe? Nos damos cuenta, nosotras que somos casi siempre las 5 que nos vemos acá, 6, por ahí, bueno, porque tenemos el tiempo, porque nos dedicamos, pero a veces si la profesora no dice, ¿es obligatorio? No, porque creo que muchas chicas ahora cuando la profesora Lazo dijo que iba a evaluar según quién se conectó a quién, ahora se quieren matar todas. Pero ella en ningún momento había dicho que era obligatorio. Entonces, al no decir la palabra es obligación, por ahí no le das tanta bolilla, no sé, claro. Digo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no, a ver, yo les digo, yo registro todas las que están presentes hoy. No les puedo decir que si no están en los MIT no prueban la cursada, porque no es legal, es así. No puedo hacer eso porque no es así. Lo que sí puedo decir, para ser justa con la gente que está siempre, es decir, bueno, las que estuvieron en los MIT, que tengo todo anotado, bueno, en el final no va a ser lo mismo. Esa es la única defensa que tengo, lo único que puedo, de lo que me puedo agarrar. O sea, no va a ser lo mismo y no voy a preguntar de la misma manera con el que estuvo siempre y con el que no estuvo nunca. Es así. Que algo de esto tengo que hacer por la gente que está presente. Porque si no, decir, ¿qué justicia? ¿Qué sentido de justicia? Y ninguno. Bueno, bienvenido a Argentina, ¿no? Pero no importa. Yo desde mi lugar trato de que no es lo mismo el que está que el que no está, el que cumple que el que no cumple. No. Porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Porque como no me gusta que me lo hagan a mí, no se lo hago a otro. ¿Está claro? Así que yo o sea, por eso les digo, el 28 no es que las voy a obligar y voy a pasar lista porque no tengo ninguna herramienta legal para hacerlo. ¿Entienden? Pero sí, les pido encarecidamente, porque vamos a hablar de evaluación, que es un tema importante. Y que después lo que hablemos,
nos va a servir para seguir trabajando las clases que nos quedan. Y van a ser una actividad. Entonces, por favor, les pido. En realidad es para ustedes, no es para mí. A mí dar clase para 2, 10, es lo mismo. Estoy sentada acá y es lo mismo. Pero lo digo por ustedes, es un espacio que le ofrezco a ustedes, ¿está claro? Así que háganlo extensivo a las compañeras. Y díganle que rifo algo, no sé, cualquier cosa. Que hay una sorpresa. Que regala nota. Ay, que mi salmita a prueba, vas a ver. No sé, lo que quieran, pero que vengan. Bueno, entonces lo que les decía, que vamos a empezar, voy a iniciar porque en realidad quiero que esté la mayoría, pero empezar justamente a barajar qué entienden ustedes por evaluación o por evaluar, ¿no? Porque cuando uno dice evaluación, con los chicos, con los grandes, me lo dicen a mí, se me paran los pelos de punta, ¿no? Te voy a evaluar, la evaluación, es el cuco. Entonces vamos a desentrañar un poco y que me gustaría que cada una, o la que quiera, pueda contar qué entiende por evaluación, qué siente cuando le dicen evaluación, con qué lo relacionan, qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando dice evaluación. ¿Qué les dice? ¿Qué se les ocurre pensar? A ver. Yo creo que es un proceso para entender cómo van asimilando los conocimientos los alumnos, pero a la vez también nos permite poder evaluarnos a nosotros las prácticas de enseñanza. ¿Vos te ponés como docente o como alumna? Bueno, como docente en este caso. Ahí te pusiste como docente, bien, te pusiste como docente. Está bien, me parece fantástico lo que me decís, que se trata de esto, evaluación. Pero cuando ustedes como alumnas, cuando se les dice, toma evaluación, ¿qué es lo primero que sienten? Miedo, nervios, dolor de estómago, todo. Miedo, dolor de estómago, me descompongo, me desmayo. Sí, pero yo le he pasado por lo mismo y he sentido lo mismo. Es así. Es más, en los finales muchas veces nos comentamos que no comemos en todo el día, que todo el día con retorcijones en la panza, hasta que damos el final y después viene el hambre, viene todo. Viene todos los sentimientos de golpe, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a empezar a desmarañar qué entendemos por evaluación, porque en realidad cuando decimos evaluación, todos estos sentimientos aparecen, y así como les aparecen a ustedes, les aparecen a los chicos también. Cuando dice evaluación, ¿qué? ¿No? Entonces, en realidad vamos a ver qué entendemos por evaluación. Yo les voy anticipando algunas cuestiones, ¿no? Pero fíjense que les pregunto, ¿es lo mismo evaluación que acreditación? Vamos a empezar a desentrañar esto. ¿Evaluar que acreditar? ¿Es lo mismo? Para mí no. Bueno, ¿y qué diferencia habría, Melina? Que la evaluación es como un registro de lo que yo hice y una acreditación es la nota. ¿Puede ser? La calificación es otra cosa en realidad, ¿no? Cuando uno acredita, da cuenta de que sabe algo, ¿no? Y va una nota con la acreditación, claro. Y cuando uno acredita, es como hacemos un corte. Bueno, acá tengo para acreditar esta materia tengo que dar un final, ¿no? Y va con nota. Pero digo, evaluación, por eso lo diferencia de evaluación. Cuando acredito, ¿evalúo? Sí, Sí, pero no da miedo esa palabra. Sí, por eso, cuando acredito, evalúo. Pero cada vez... Es otra palabra. Al decir acreditar y no decir evaluación, yo por ahí lo sentimos diferente. ¿Qué sienten con acreditación? A ver. Tienen que dar como un cierre de una etapa. Claro. Acreditación sería cuando nosotros rendimos y estamos demostrando lo que sabemos y a la vez tenemos de parte del profesor, de la maestra en este caso, la devolución del reconocimiento de qué es lo que aprendiste, hasta cuándo. Exactamente. Y llevo una nota. Sería lo mismo. Muy bien. O sea, cada vez que acredito, evalúo. Pero no siempre que evalúo, acredito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, no hay ida y vuelta de los dos lados. Vamos bien. Entonces digo, uno puede... A ver, yo ahora que estoy dando clase o intento dar clase en esta virtualidad, con las preguntas que le hago, ¿estoy evaluando? Sí. ¿Evaluando? Sí. Yo creo que sí, todo el tiempo está evaluando. Todo el tiempo estamos evaluando. Con las preguntas que les hago, que en la presencialidad sería mucho más rico, digamos, ¿no? Y podríamos interactuar mejor. En realidad, el autor que... En realidad,
La fichita de cátedra es la misma del año pasado que les voy a dar, que la vamos a analizar mejor, y como les digo, es una ficha de cátedra porque mezclé un par de autores. Vamos a trabajar ese, y voy a agregar este año uno más, justamente porque están en segundo, que es también de Rebeca Nijovic, el libro que leyeron sobre estrategias de aprendizaje, que vimos la exposición y las preguntas. La misma autora tiene un libro sobre evaluación, entonces también vamos a trabajar un capítulo de ese libro. Son parecidos, ¿ven? Son parecidos. Uno es sobre estrategias de enseñanza y el otro sobre evaluación. Vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación. Pero lo que tenemos que ir desenmarañando es qué entendemos por evaluar, ¿no? Evaluar, acá decía la compañera, cuando un docente evalúa, está indagando a ver qué sabe el alumno. Porque quiere saber qué sabe. ¿Y por qué querrás saber qué sabe el alumno? ¿Para qué? Para saber de dónde partir. Para saber de dónde partir. A ver, y esto que vos decís es interesante, Elena. A ver, muchas veces el docente evalúa, que puede ser no necesariamente con algo escrito tedioso, que puede ser con preguntas, con una actividad, ¿no? ¿En qué momento les parece que evalúa el docente para saber cómo empezar o cómo seguir? A comienzo de año con la diagnóstico. Muy bien, a comienzo de año, que lo habíamos visto el año pasado, muy bien, se acuerdan, feliz. A comienzo de año cuando evalúa, cuando es un diagnóstico. Cuando es un diagnóstico. Claro, saben mucho porque el año pasado me digo, ¿cómo saben estas chicas fantásticas? Saben algo, bien, se acuerdan del año pasado. Para mí es una felicidad. Bueno. Le hemos prestado atención. Gracias, porque igual vemos muy por arriba, porque yo sabía que este año lo veíamos, pero re bien, re bien. Entonces, me saqué un 10 en el final, así que me quedó bastante claro todo. Genia total, genia total. Hoy, este año, lo que vamos a agregar, como les digo, instrumentos de evaluación. Vamos a agregar instrumentos de evaluación. Y vamos a darle una vuelta más. Quiero que lo pensemos de nuevo, pero vamos a focalizar, porque vamos a hacer una actividad. El año pasado hicimos una actividad, también hicimos una actividad, ¿no? De evaluación, ¿o no? Sí, era cortita. Una cortita, me parece. Una sí, cortita. Muy por encima, sí. Hicimos una con una redacción, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que había criterios de evaluación y tenían que evaluarla con unos criterios y después evaluarlos con otros criterios, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, Gabriela no se acuerda, me parece, así. No. Borrón y cuenta. No, bueno. Elena, no, me faltó ese tema en el final. ¿Vos te acordás, Ruth? No, yo no, le digo que justo en esa me confundí en el final, que ella me había preguntado y le dije no me acuerdo. Bueno, pasa, igual yo, bueno, seguramente digo, bueno, no se preocupen porque lo vamos a ver este año, con un poquito más de profundidad, por eso quiero dedicarle algunas clases. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que el docente constantemente está evaluando, cuando está dando clases, cuando pregunta, si es observador, ¿no? Y no necesariamente tenemos que decir a los chicos, este día tenemos evaluación, se preparan y estudian, porque en realidad, si el alumno va siguiendo las clases y va comprendiendo, no tiene que estudiar. Esto es algo que yo no sé si están de acuerdo o no, pero es una hipótesis que tengo. Si el alumno va siguiendo las clases, va cumpliendo, va haciendo, no tiene que estudiar mucho, porque ¿qué va a estudiar un chico de primaria si va siguiendo las clases? Si lo construyo lo tiene, no tiene que estar leyendo hojas y hojas para repetir de memoria. Puede refrescar algún acontecimiento, pero si lo entendió, lo tiene incorporado en su estructura de pensamiento. Entonces, eso de estar horas y horas estudiando, por lo menos para primaria, no le veo tanto sentido. Porque ¿qué va a estudiar? Si va a estudiar fechas, hechos de memoria, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, al mío esta semana le hicieron, lo tomaron evaluación oral de las provincias y capitales del país. Y a ellos sí le avisaron una semana antes, le avisaron que le iban a tomar esa evaluación para que ellos repasen. Y mi nene estuvo todos los días repitiendo capitales y provincias, me da un mapa para que yo le pregunte. Y ahora, por ejemplo, la semana que viene ya avisaron y les van a tomar las tablas. Y así. Si no estudia. Las tablas se las tienen que saber, pues ya están en quinto y la verdad que no se las sabe.
Sí, bueno, ahora viste que con el tema de las tablas, no, que no importa que la construyan, si saben cómo se construye, no importa. Yo cuando tenía segundo grado, los padres me odiaban, pero los lunes a la mañana les tomaba las tablas. Todos los lunes. Iba incorporando una tabla nueva, me odiaban los padres, les tomaba religiosamente los lunes. Era otra época, eran los años 90, chicas. Después las cosas fueron cambiando, pero me querían matar los padres, ¿eh? Sí. ¿Aprendieron las tablas? Las aprendieron las tablas. Es que dicen que ahora se enseña de otra manera, pero la mayoría la sigue estudiando de memoria. Pero con la tabla pitagórica ahora, el mío directamente te dice, no, va la tabla pitagórica, va, ta. Claro, pero cuando se la toman de memoria, ellos, o sea, la estudian de memoria. No tienen otra manera. El mío por lo menos así lo hace, estudiando de memoria. Pero la memoria la necesitamos igual. A ver, Y la profesora de matemática nos reta igual, porque no hay que aprender de memoria. No, hay que entender las tablas, no. Exacto, tenés que entenderlas. A ver, 7 por 8, yo entiendo que es 7 veces 8 u 8 veces 7, pero tengo que acordarme que es 56. Digo 7 por 8 porque se confunde en todo el mundo. 7 por 8, 6 por 7, 6. Entonces, tengo que aprender de memoria que es 56. Si no, tengo que estar haciendo 7 más 7 y sumando. Sí, que 7 veces 8, pero tenés que estudiarlo después de memoria en un momento. Por una cuestión económica. Digo, si vos querés resolver rápido, porque si cada vez vas a estar buscando la tabla, a ver cuánto te da, si tenés que hacer una multiplicación no terminas más. Digo, qué sé yo, no sé. Sé que ahora se enseña diferente y que no es, digamos, una condición para probar que sepa o no las tablas de memoria. ¿Estamos? Es justamente lo que nos está costando a nosotros con matemáticas. No logramos comprenderla. Y bueno, lo que pasa que es la manera como van a tener que enseñar, ¿no? Y es la manera como está explicitado en los diseños curriculares, entonces van a tener que hacerlo de alguna manera. Porque se enseña de otra manera, ¿no? A sumar de otra manera, a restar de otra manera, no la cuentita como la hacíamos nosotros, que le pedía al compañero para restar o me llevaba una, no. Es todo más largo ahora, profe. Las cuentas son interminables. Son interminables, pero se entienden cuando uno sí, por ejemplo, el mío, la manera de dividir, que para mí eran larguísimas, y yo la verdad al principio no la entendía, y él mismo me la explicó cómo era, y nosotros nos poníamos a pensar con mi marido, y es más fácil, pero sí es más larga. Es más larga, pero es más fácil, porque estás entendiendo lo que haces, entendés lo que haces. Con la división, como nos enseñaron nosotros, y sin resta, después tenías que sacar la resta, porque la resta era al principio, después se la tenías que sacar. No entendías qué estabas haciendo. Después de grande entendí que lo que hacía, pero lo entendés después. Y lo que se hace ahora es desglosar eso lo que tenés en la cabeza, lo haces en la cuenta, en el papel. Esa operación del pensamiento la haces en el papel. Entonces se enseña de otra manera, ¿no? Y uno tiene que ayornarse en eso. Digo, cuando hablamos de evaluación, por eso, bueno, cuando uno dice evaluación, uno puede decirle, bueno, les voy a tomar tal día una evaluación, pero también, sin decirle que es evaluación, uno les puede dar una actividad. Como yo digo, la chica da una actividad evaluativa, es decir, esta actividad, la que están haciendo la residencia. Le digo, cuando vos terminás las 2 semanas de la residencia, dale esta actividad, no le digas que es evaluativa, que es una evaluación, nada, porque te sirve para ver qué estuvieron aprendiendo estas 2 semanas que estuvieron con vos. Pero no que estén estudiando ni nada, a ver qué fue lo que construyeron. Y es una actividad donde vas tocando diferentes cuestiones, no sé, de matemática, de lo que fuese. Pero no le digas que les vas a tomar una prueba. Porque ahí se ponen locos. Cada uno haga lo que pueda. Si vos le sacás esa presión, ahí se puede hasta estallar más. Y pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Porque en realidad nosotros no queremos que nos digan que saben para dejarnos tranquilos a nosotros. Nosotros tenemos que indagar qué es lo que saben y cómo lo saben. ¿Por qué? Porque como dijo bien Iris, bueno, si me doy cuenta que no está aprendido algo, tengo que pensar otra estrategia de trabajo. O procurar que lo aprendan de otra manera. Si me doy cuenta que no saben. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. ¿Estamos? Pero bueno, igual vamos a hacer una actividad también con evaluación. Vamos a repasar, vamos a trabajar el mismo artículo, vamos a dar un repasito rápido
Y después vamos a trabajar con los instrumentos de evaluación, como les digo, con el texto de Rebeca Anijovic, el capítulo 2, que es sobre los instrumentos, ¿no? O sea, hablando de los criterios de evaluación, nos vamos a focalizar un poquito más en los criterios y vamos a hablar diferentes herramientas para evaluar, ¿no? Que son las listas de control o cotejo, escalas de valoración o matrices de valoración. Como para sumar un poquito más a qué quiero evaluar. ¿Se acuerdan que el tema de los criterios es qué quiero evaluar? Entonces, ese qué quiero evaluar los podemos expresar en escalas de valoración, listas de cotejo, bueno, estas cuestiones. Después lo vamos a ver. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? El tema de la evaluación es importante. También armar una evaluación es importante. No es fácil armar una evaluación. No es fácil. Porque tengo que tener claro qué quiero evaluar que los alumnos hagan. Entonces no es fácil armar una evaluación. Porque la evaluación que yo armo tiene que estar en consonancia con qué. ¿Con cómo qué? Con los objetivos. ¿Cómo enseñé? ¿Se acuerdan que dijimos que la enseñanza y evaluación con lo que trabajamos en las clases, profe? Claro, exactamente. De la manera en que como yo enseñé es como la que tengo que evaluar. Si yo enseñé a que los chicos piensen, que cada uno utilice su procedimiento para resolver, con muñequitos, con dibujitos, con lo que y después le digo, no, tenés que resolver con una cuenta, no hay otra manera para la evaluación. ¿Cómo es? Se enseña de una manera, pero después exijo otra cosa en la prueba. Entonces tiene que haber coherencia entre cómo enseñé y cómo voy a evaluar, pedir lo mismo. Creo que a mí me pasó cuando hicimos el plan de clase en ciencias naturales, estoy hablando, ¿eh? No sabía qué poner en los criterios de evaluación. Y criterios de evaluación. Blanco. Bueno, los criterios de evaluación es lo que vos querés que el alumno haga, aprenda. Lo que pasa es que tiene que ver en función a los contenidos que vas a enseñar. De pronto, si estás trabajando con matemática o prácticas de lenguaje, no sé, quizás algunos criterios de evaluación, te digo, depende del contenido, porque es en función del contenido. Vos quizás es que resuelvan utilizando diferentes estrategias de resolución, o puede ser que, no sé, hay criterios, bueno, te los puedo también acercar. Hay criterios que son propios del área de la matemática, propios que son de ciencias naturales, criterios que son del área de prácticas del lenguaje. Quizás con prácticas del lenguaje lo pueden ver mejor, ¿no? Si vos estás tomando, no sé, les pedís que escriban algo o que respondan preguntas, bueno, cómo responden, ¿no? Que se entienda lo que responda, que haya concordancia entre género y número, que no haya falta de ortografía. Entonces son criterios para evaluar. Si hay falta de ortografía, es tu criterio, va a ser uno de tus criterios, o que utilicen vocabulario específico si trabajas con las ciencias naturales o con sociales, que pueden establecer relaciones entre hechos, también si trabajas con sociales, puede ser un criterio de evaluación, o que establezcan causas y consecuencias, no sé, depende el objeto de estudio que vos vas a evaluar. Cada objeto de estudio tiene sus criterios de evaluación, que tiene que ver con lo que yo quiero evaluar. ¿Qué quiero que evaluar? Que sepa escribir bien, que no tenga falta de ortografía, que tenga buena redacción, que tenga sintaxis, depende de lo que yo quiera evaluar. Que sepa el contenido, no sé, depende de lo que yo quiera. Es difícil, por eso le digo, no es fácil armar una evaluación, porque tengo que tener claro qué quiero evaluar. También un docente puede tener como criterio de evaluación que, podemos ponernos a discutir, por supuesto, y yo no estoy de acuerdo, pero puede ser que un criterio de evaluación es que aplique la fórmula correcta de área para una figura y resuelva. Y sabemos que no enseñamos así de la matemática, aplicando fórmulas. Utilizar y seleccionar la fórmula correcta para resolver. No. Puede ser un criterio de evaluación por un docente que enseñó de esa manera, que enseñó la fórmula y después de un montón de ejercicios para que apliquen las fórmulas. ¿Me explico? Tiene que ver también cómo enseñó ese docente, cuál es su manera de entender que el otro aprende. Si entiende que el otro aprende repitiendo de memoria, va a pedir que repita la respuesta tal cual la dice el libro. ¿Me explico?
pero eso es muy personal. O sea, tiene que ver cómo el docente concibe la enseñanza y cómo entiende que el alumno aprenda. Si entiende que el alumno aprende repitiendo, va a armar evaluaciones en las cuales el alumno repita. Que lo mismo que dice el libro lo va a tener que repetir. Es más, tampoco va a tener, no los va a poder explicitar los criterios, porque el criterio va a ser que diga lo que dice el libro, ese es su criterio. ¿Estamos? O que resuelva de la única manera, que resuelva como que no permita los diferentes tipos de resolución de un problema. Hay una única manera que es la que presenta el docente y esa es la que tienes que resolver. Entonces tiene que ver con cómo enseñamos, cuando armamos una evaluación, tiene que ver con qué quiero que el alumno aprenda, qué quiero evaluar del alumno, qué quiero que haga. Y eso tengo que pensar la evaluación en función de eso. ¿Qué quiero? ¿Qué voy a evaluar del alumno? ¿Qué quiero que haga el alumno? Por eso no es fácil armar una prueba. Es fácil una evaluación donde digo pregunta-respuesta, la armo en 2 minutos. Pero si quiero que piense, quiero que relacione, que integre conceptos, que establezca relaciones entre un texto y el otro, ¿no? También puede ser que uno le dé 2 artículos periodísticos y que los relacione, y bueno, ahí es una evaluación donde implica otras operaciones del pensamiento más complejas, y bueno, va a tener que tener claro qué quiere que el alumno haga, porque si el alumno sabe qué esperan de él, bueno, sabe a qué tenerse, sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero digo, siempre tiene que haber una relación entre cómo enseño y cómo voy a evaluar, si no es una locura, es un desquicio. Enseño de memoria en las clases, tengo todas las clases de memoria, pero después le pido que piense, que relacione, que integre, entonces no entiende nada. Nunca me pidió que relacione, que integre un suceso con otro y después nunca me lo pidió y me lo pide en el examen, porque las clases fueron todas a repetir de memoria. Y después me pide que relacione. Eso es un error del docente. Muchas veces hay las evaluaciones, hay muchos desaprobados porque o la consigna no es clara o lo que se pide en la evaluación no es cómo se estuvo trabajando en las clases. Entonces tiene que haber coherencia también entre cómo enseñé y cómo voy a evaluar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algo? ¿No? Bueno. ¿Qué le van a decir a las chicas para el 28? Se sortea un auto. Ahí está. Y aprobamos la materia. Muy bien, lo que ustedes quieran. Estamos, que vengan, que va a haber una fiesta. ¿Sí? No, le decimos que va a tomar evaluación si no se conectan y ahí se conectan todas. Ahí está. Y la que no se conecta, que no aprueba a fin de año. Ahí está. Aunque la profe regala nota. Ufa. Bueno, ya donde estamos yendo. Escuchen, 13:30 está bien. Sí, profe. Sí, pero Profe, el jueves que viene, ¿no? El otro. El otro, El el 28. El 28. Ok. Chicas, Perdón, pero el 28 no tienen profe, el recuperatorio. El PowerPoint de evaluación que había mandado el año pasado, ¿era de este libro que está diciendo ahora o era de otro libro? No. Es del de Anijovic, el que voy a incluir ahora, no. Ah, No. Lo del año pasado, no. Lo que voy a incluir ahora es de ahora. bueno. El año pasado no lo incluí. Porque justamente al estar en segundo quiero que trabajemos algunas herramientas de evaluación que les va a servir a ustedes. En realidad tendré que trabajar un montón, pero no voy a llegar. Y quiero hacer el repaso de evaluación con todas, porque a ver, las que tengo acá son las que también estaban el año pasado. Yo sé que ustedes lo saben, pero ustedes no son todos los alumnos. Entonces tengo que procurar que el resto también me siga. Porque yo sé que las que están acá lo saben. Lo digo en el final, ustedes me lo están diciendo. Pero yo tengo que ver que, los demás también lo comprendan. Y sé que tengo más alumnos en el grupo. Profe, yo no di el final de primero. Bueno, no importa. Lo puedes dar cuando Yo vos. tampoco. Bueno, anímense, vamos, dale. Me dicen cuando se presentan al final, profe, ¿se acuerdan que yo estuve en todos los encuentros, en los meet de didáctica y currículum, no? Y ahí ya tienen algo a favor.
Y alguna diferencia tenemos que hacer con la gente que siempre está o no. Pero aparte, chicas, es tal cual lo que vamos viendo, o sea, no se va para nada de lo que vimos el año pasado, tal cual pregunta la profesora. Yo siempre le digo a las chicas, no tengan miedo porque es eso, es el miedo del momento, pero después una vez que empezás a hablar, relajás. Claro, porque aparte también tendría que ser muy loco. A ver, está enseñando esto, que tiene que haber coherencia entre cómo enseña y cómo evalúa, y después de la evaluación toma otra cosa. Tendría que estar mal. Mal. Y trato, por favor, si hago eso, me dicen, profesora, ¿qué está haciendo? Porque no estoy